Saludándoles en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy vamos a estar meditando en el pancito diario, en el mensaje a la sexta iglesia, la iglesia de Filadelfia. Esta es la iglesia del amor fraternal y la iglesia de puertas abiertas. Iglesia del amor fraternal, iglesia de puertas abiertas. Vamos a leer los versículos. Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 al 13. Vamos a darle un pequeño contexto histórico y vamos a analizar los versículos que vamos a leer a continuación. Leo en el nombre del Señor Jesucristo y dice así: el mensaje a Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Con lo primero que vamos a comenzar es con la definición del nombre. Filadelfia equivale en su raíz a Filadelfos y significa literalmente para nosotros amor fraternal o amor entre hermanos. Entonces, este es el mensaje a una iglesia en donde su foco central es presentar y hacer predominar el amor fraterno, el amor entre los hermanos. Dentro del contexto histórico, esta iglesia es la iglesia que vino a partir del tiempo de la Reforma como la iglesia misionera. Ya a partir del siglo XVI, cuando ya la Reforma tomó fuerza, tomó auge, comenzó también los intentos de misión, de comenzar a misionar. Hubo muchas cosas que se prepararon en aquel tiempo. El surgimiento de la imprenta hizo que fuese más fácil las versiones de la Biblia, que se masificara la palabra de Dios. Ya se salía del tiempo del oscurantismo y ahora la lectura bíblica estaba abierta al común, al populacho. Ya no era la casta, la élite sacerdotal corrompida la que podía manipular incluso a través del latín lo que la Biblia dice. Ahora venía el tiempo de expander el evangelio, ya finalmente cumplir con la ordenanza de Hechos 1:8, de ser testigo de Cristo envueltos en el poder de Dios, pero llevar el mensaje que surgió desde Jerusalén, las aldeas aledañas o las provincias aledañas, Judea, Samaria, y ahora venía el tiempo de hasta lo último de la tierra, donde todavía en el siglo XXI estamos abocados a esa tarea, llevar el evangelio hasta el último rincón de la tierra. Este periodo de iglesia fue un periodo muy rico, muy extraordinario, porque a partir de hombres decididos y dispuestos, el evangelio llegó a lugares recónditos, lugares que era impensable que llegase, y también hubo hombres que estuvieron dispuestos a pagar el precio.
fue tiempo de grandes hombres, como por ejemplo, solamente por ejemplificar, a un predicador inglés llamado James se me enreda la lengua a rato. James Hudson Taylor. Este hombre fue comisionado en misión a llevar el evangelio a China en el siglo XIX. Hudson Taylor se encargó de llevar el mensaje a tierras muy difíciles por el ambiente cultural, por el ambiente religioso. Sin ir más lejos y contextualizando a nuestra propia realidad chilena, también en el siglo XIX, Dios permitió que llegase un predicador español que difundió el mensaje del evangelio acá en nuestras tierras de Chile. Y estoy hablando de Juan Bautista Canut de Bon. Juan Bautista Canut de Bon. Por eso es que despectivamente hasta el día de hoy, no sé si en otros países, pero principalmente acá en Chile, desconozco si este hombre también misionó, por ejemplo, Argentina o países cercanos, pero su núcleo principal estuvo aquí en Chile. Por eso es que despectivamente se nos ridiculiza incluso a veces como canutos, los seguidores de Canut. Y hay gente dentro de las iglesias que se ofende, quizá en parte desconociendo su origen y su historia. Nosotros no somos seguidores de Canut, somos seguidores de Cristo, por eso somos cristianos. Sin embargo, igual Dios usó a este hombre para expandir el evangelio en este país. El evangelio en Chile tiene poco más de 100 años. Me atrevo a decir que en un rango máximo no tiene más de 150 años, asociándonos al tiempo de Canut. Entonces, en Chile, al menos, todavía el evangelio es algo dentro de todo nuevo. Si lo comparamos con el tiempo de la Reforma, que lleva más de 500 años. Esos grandes efectos de la Reforma a través de los misioneros a Chile llegó no hace más de 150 años, siendo nuestro país, por la colonización de los españoles que trajeron la cruz y la espada, a la fuerza, comillas, evangelizaron a los originales de nuestra patria, de nuestra tierra, los obligaron a recibir una fe forzada, que no es genuino. Entonces Chile, técnicamente hablando, todavía es novato en todas estas áreas, que no significa que no seamos favorecidos, porque sí lo somos. Ahora, yendo a lo que centralmente dice este mensaje desde la Biblia, quiero que observemos. No pierda de foco. Este es el mensaje a la iglesia que tiene que moverse en amor fraternal. Y es una iglesia de puerta abierta, ahora lo vamos a explicar. Veamos la presentación que hace nuestro Señor Jesucristo, a partir del versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Escribe al pastor de la iglesia del amor fraternal. Esto dice el santo, el verdadero. Es llamativa la presentación. El santo, el verdadero. Entonces, su centro de mensaje se asocia a su santidad y su verdad, su propia esencia. ¿Cuál es la esencia de Dios? El amor. ¿Y cuál es la pretensión de Dios? Que el amor sea lo que ligue a este tiempo de iglesia y que sea el eje y motor que propulse la expansión del evangelio. Entonces, a todas luces ya tenemos el antecedente claro desde la historia y desde la misma presentación de Cristo, que es el tiempo de la iglesia misionera. Por eso ahora dice, el que tiene la llave de David, el que tiene la llave de David, está hablando también de su linaje real, desde la carne. Él es el heredero del trono de David,
pero desde la deidad, Él es al mismo tiempo la raíz de David, que después lo explica muy bien en el capítulo 5 de Apocalipsis, hablando de su doble naturaleza. Desde la carne viene de la línea davídica y del trono davídico. Desde la deidad, Él es el eterno, el santo y el verdadero. Y mucha atención aquí, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Por eso habla de la llave. Él es el que tiene el dominio. Él es el que tiene los tiempos, las sazones y la plena voluntad. Pero ya aparece la idea de la iglesia del amor fraternal, la iglesia que por amor va a extender la predicación, y la idea de la llave y Cristo teniendo una puerta abierta. ¿Qué dice ahora? Versículo 8. Yo conozco tus obras. Comienza también la palabra de elogio. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Por qué? Porque Él es el poseedor de las llaves. Solo Él sabe si cierra o abre. Pero en ese tiempo histórico Dios abrió las puertas a la evangelización, que desde el corazón de Europa del tiempo reformista ahora se extendiese hasta lo último de la tierra el mensaje transformador del genuino evangelio. Por eso puse como ejemplo a James Hudson Taylor, que llegó con el evangelio a China, lo cual, sobre todo para su época, era impensable. Y acá Chile, que es el último rincón del sur del mundo, Dios se acuerda de nosotros y envía a Juan Bautista Canuts de Bonn a fundar iglesia. Yo no sé si usted se goza, pero yo me gozo de saber que estamos y estaremos en la mente de Dios. Gloria a su nombre. ¿Qué dice ahora? Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aquí está presentando la idea del misionero como un testigo. El primer gran misionero del siglo I fue el apóstol Pablo. Él es el prototipo del misionero. Y un misionero es un testigo fiel que está dispuesto hasta la muerte. Y de hecho muchos misioneros tuvieron que morir para llevar el mensaje a lugares muy recónditos. Muchos misioneros que fueron a África fueron muertos. Por ejemplo, solamente poner ejemplo, África, fueron muertos. Y es cosa que usted investigue y va a descubrir que estoy hablando verdad. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. O sea, has sido un buen testigo llevando el evangelio como misionero. Le da elogio a este tiempo de iglesia. Mire lo que va a decir ahora, también como resultado de esta labor. Versículo 9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. A través de este tiempo de la misión de llevar el mensaje, quedó en evidencia que todo lo que fue el tiempo medieval, con toda la falsedad religiosa de aquel periodo tan oscuro de la manipulación a través de herejías encubiertas que todavía predominan en el catolicismo romano, ahora quedó en evidencia que a través de la reforma y ahora del proceso evangelizador, Dios sacó a la luz la verdad. Eso es lo que está enfocando. Y como es la iglesia del amor fraternal, iglesia de puertas abiertas, se debe reconocer que realmente Dios, en la persona de su Hijo el Señor Jesucristo y en la dirección del Espíritu Santo, ha amado a esta iglesia peregrina, a esta iglesia que envió hombres decididos para poder llevar el mensaje. Aquí viene una palabra profética del Maestro que hay que saberla discernir y que aplica incluso más allá del tiempo de la iglesia. Versículo 10. Este es un versículo clave, Apocalipsis 3:10. Por cuanto
O sea, aquí hay un resultado. Aquí obtuvo un resultado esta iglesia por su actitud diligente. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Obviamente el trabajo misionero requiere paciencia. Y guardar la palabra significa que llevaron a la práctica el fundamento del amor. No fue una iglesia de 4 paredes, de puertas cerradas, que lo vamos a ver en contraste con la iglesia final. Esta era una iglesia de amor fraterno, de puertas abiertas, dispuesta, esta era de iglesia, a llevar el mensaje a toda costa, a como diera lugar. Entonces, Cristo da palabras de elogio y les presenta un resultado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Sí, si usted discernió bien, aquí está hablando del periodo tribulacionista. Este es uno de los versículos más potentes de los que creemos en el pretribulacionismo, de los que creemos que Cristo arrebata a la iglesia antes del periodo terrible que viene al mundo. ¿Y cuáles son los argumentos? Se los voy a presentar. Primero, los moradores de la tierra, los que moran sobre la tierra, se está refiriendo a toda aquella gente que se complació en el sistema, los que vivieron para el sistema y por el sistema corrupto. Una cosa es que habitemos en la tierra, otra cosa es que seamos moradores de la tierra. No se olvide que la iglesia ya no es moradora de la tierra, es extranjera y peregrina. Esa es la iglesia. Por eso está la idea de los peregrinos, de los misioneros. Otra cosa importante, no hay que olvidarse que también el trabajo misionero se hizo más fácil, entre comillas, en base a la colonización. Muchos europeos, por ejemplo, en su momento los irlandeses, llegaron a Estados Unidos y también llevaban el mensaje, los peregrinos. Y hay que considerar que la oración sacerdotal y universal hacia el cristiano, que pronuncia el Señor Jesucristo y queda registrado en San Juan 17, él dice algo clave para entender que no es la iglesia la moradora de la tierra, porque dice Cristo el Señor: ellos están en el mundo, pero no son del mundo, y no te pido, Padre, que los quites, sino que los guardes del mal. Entonces, en todo el contexto y en el amplio sentido de la palabra, la iglesia no aparece identificada como un grupo de moradores sobre la tierra. Somos luz y sal de la tierra. San Mateo 5, 13 y 14. Somos los que estamos para llevar el evangelio y predicarlo a toda criatura. San Marcos 16, 15 y 16. Somos los poseedores de la gran comisión, que en este periodo de iglesia se cumplió en forma extraordinaria. San Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Ahora, ¿qué nos dice? Que como resultado de esta actitud de amor fraternal, de cumplir en obediencia a lo que Cristo ha dicho, de llevar el evangelio, de ser un buen testigo y dar un buen testimonio de amor y de impacto de Dios, llevando el mensaje a toda criatura, hay una promesa contundente: yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. La tribulación, el periodo tribulacionista, este periodo de 7 años seccionado en 2 partes, los primeros 3 años y medio de tribulación, los últimos 3 años y medio gran tribulación. Por eso técnicamente en teología se llama el periodo tribulacionista. Va a ser un periodo de angustia terrible. En el Antiguo Testamento se le llama el día de la angustia de Jacob, porque su gran foco es purificar a Israel. Hay algo muy llamativo también. La palabra tribulación, desde el latín tribulum, tiene que ver con el elemento que separaba la paja del trigo. Eso es lo que ocurre en la trilla.
se avienta el grano al aire y el aire o viento va a llevar solo la paja y dejando el trigo. Entonces, el periodo tribulacionista tiene la idea también de separación, de purificación, de eliminar lo que no sirve, pero arrancando primero lo que sí sirve. ¿Y cómo le compruebo en el lenguaje que va a librar de la hora? Ahora, esto no es una hora cronológica de 60 minutos. Este concepto hora de la prueba es el periodo en sí que va a vivir el mundo. Funcionalidad o objetivo, probar a los moradores. Ahí se va a saber quién es quién en ese periodo. Pero como dice que lo va a librar, porque dice, yo te guardaré, yo te libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y aunque algunos dijeran, no dice que los va a librar, sino que dice que los va a proteger. ¿Lo va a proteger de qué? Fíjese en la preposición, de la hora. ¿Acaso dice, yo lo libraré o lo guardaré en la hora, en medio de la hora? ¿O lo va a librar de la hora? Esa preposición es muy importante, porque si va a librar de la hora, significa, bajo el contexto, que le va a evitar ese periodo a la iglesia. ¿A cuál iglesia? A partir del tiempo histórico y de las definiciones, una iglesia que aprendió a amarse, a respetarse, a amar y respetar a Dios, a obedecerle. Una iglesia que es una buena testigo del Señor, llevando el evangelio a toda criatura, sin hacer acepción de persona. Aquí hay un ideal de iglesia. Ese ideal de iglesia va a ser librado y librada del periodo terrible que viene. Que Dios nos bendiga. Versículo 11. Consejo. He aquí, yo vengo pronto. ¿Cuál es el consejo? Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes. ¿Qué es lo que tienes? Amor fraternal. ¿Qué es lo que tienes? Puertas abiertas. ¿Qué es lo que tienes? Pasión por evangelizar. ¿Qué es lo que tienes? El deseo de llevar el mensaje a toda criatura sin acepción de persona. ¿Para que ninguno tome tu corona? ¿Puedes perder la salvación? No, para que no pierdas el galardón. La salvación es un regalo, el galardón es el premio. Trabaja por el premio. Trabaja por el premio. Y esfuérzate por recibir el premio. Pero aprende a descansar en Dios, porque la salvación depende de Dios. Pero debemos también nosotros activamente ser aquellos testigos que Dios demanda. Versículo 12. Promesa. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Aquí nos lleva la imagen de los apóstoles, los primeros grandes misioneros. Allá nos lleva la mirada. Aquellos grandes misioneros. El más grande del siglo I fue Pablo, no hay duda respecto a eso. Y nunca más saldrá de allí, hablando de la cobertura eterna hacia el creyente. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Ahí está hablando del premio, galardón, pero está hablando también del regalo, salvación. Por amor, Dios envió a su Hijo. Y ahora por amor esta iglesia envió misioneros. Y en amor recíproco esta iglesia será guardada del terrible tiempo que viene, y va a estar en la poderosa mano de Dios por la eternidad, gozando de gloria, aunque en el mundo le tocó vivir estrechez, dolor, angustia y padecimiento. Y cierra como la típica carta a la iglesia: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
escucha inteligentemente, discierne lo que estás oyendo y ponlo por obra. Consejo y consigna para el día de hoy. Consejo. Tengamos la actitud de la iglesia de Filadelfia. Amémonos de corazón fraternalmente. Amemos a Dios recíprocamente porque Él nos amó primero. No dejemos de evangelizar. No cesemos en la gran comisión, llevémosla adelante y seamos una iglesia de puertas abiertas. Ojo aquí, quiero que discernamos bien. El concepto inclusividad en la iglesia solo aplica a que no le cerramos la puerta a ninguno que esté angustiado y necesitado. Pero también la iglesia, siendo inclusiva, es exclusivista. Lo que no podemos tolerar es transar las doctrinas fundamentales de salvación. Y cada persona que llegue a una iglesia de puertas abiertas de amor fraternal, tome a bien recibir la doctrina. No toleremos la inmundicia que está predominando en estos tiempos jezabelinos de adoctrinamiento transversal en la sociedad y que está penetrando fuerte la esfera de la iglesia. No permitamos que los depravados se suban a los púlpitos. No permitamos que el depravado siga siendo depravado. Tiene la puerta abierta, pero tenemos que esforzarnos en que el Espíritu de Dios y la palabra transformen las vidas necesitadas. Entonces somos inclusivos en el sentido de que abrimos las puertas a todo aquel que necesite, pero somos exclusivistas. No permitimos que se trancen las doctrinas principales de salvación y al mismo tiempo debemos siempre procurar que el Espíritu Santo transforme las vidas. Consigna y lema para el día de hoy. La iglesia de Filadelfia, la iglesia del amor fraternal, es la iglesia llamada a marcar diferencia. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes. Oh yes, I do.